Hola a todos, gracias por acompañarme una vez más. Hoy no vamos a repasar un simple cruce de declaraciones ni a repetir titulares llamativos. Hoy vamos a analizar, con calma y con la perspectiva que dan los años siguiendo este deporte, cómo se fue construyendo una de las confrontaciones más significativas del boxeo moderno. El choque entre David Benavidez y Gilberto Zurdo Ramírez. Una historia que no nace del escándalo, sino de la convicción, del conocimiento profundo del ring y de dos trayectorias que avanzan inevitablemente hacia el mismo punto. En el boxeo, las grandes batallas rara vez comienzan con un golpe. Comienzan con una frase medida, pronunciada sin levantar la voz, pero cargada de intención. Así fue como David Benavidez encendió una mecha que ya no se puede apagar. Durante una entrevista con Fight Hub TV, lejos de refugiarse en la euforia de su último triunfo, Benavidez decidió mirar al frente. No habló en abstracto. Señaló a su objetivo con nombre y apellido, Gilberto Zurdo Ramírez. Y lo hizo desde un lugar incómodo para cualquier campeón. El conocimiento directo. He trabajado sparrings con él. Lo conozco, sé cómo pelea. En ese momento la conversación dejó de ser promocional para volverse personal, casi íntima. Porque cuando un boxeador habla del gimnasio, habla de rounds sin público, de errores que no salen en los highlights, de verdades que no se maquillan. Esa seguridad no surgió del ego, sino del recorrido. El contexto respalda cada palabra de Benavidez. El 22 de noviembre de 2025, no solo noqueó técnicamente a Anthony Yarde en el séptimo asalto, confirmó algo más importante, su madurez. Ya no es únicamente presión constante y volumen inagotable. Hoy es lectura, paciencia y castigo selectivo. Por eso, cuando anunció su salto al peso crucero, no sonó a capricho ni a desafío improvisado. Sonó a plan. A un proyecto que empieza enfrentando directamente al campeón reinante, sin rodeos ni escalas intermedias. Benavidez no habló como visitante, habló como alguien que llega para derribar la puerta. La respuesta de Gilberto Zurdo Ramírez fue tan reveladora como el mensaje inicial. Lejos de la provocación fácil, el campeón eligió el camino del control. En entrevista con Izquierdazo, escuchó, analizó y respondió con la serenidad de quien no necesita demostrar nada. Reconoció el talento de Benavidez, pero dejó claro que en el peso crucero las reglas cambian. No fue una amenaza directa, fue una advertencia desde el trono. Ramírez habla desde una posición que se gana con años de disciplina, adaptación física y combates exigentes. Es campeón mundial unificado AMB y OMB, y esos cinturones no son decorativos. Son el resultado de un proceso largo, silencioso y muchas veces subestimado. Entre líneas, el mensaje fue contundente. El peso importa. En las 200 libras, la resistencia, el cuerpo y la experiencia pesan tanto como la técnica. Zurdo sabe que Benavidez es grande, fuerte y asfixiante, pero también sabe que ese ring es su territorio. Mientras uno proyecta conquistas futuras y habla de legado, el otro se concentra en el presente, en defender lo que ya construyó. Ahí está el verdadero contraste. Ambición frente a dominio. Ascenso frente a estabilidad. Cuando finalmente la pelea quedó confirmada, el relato dio un giro definitivo. Fecha, 2 de mayo de 2026. Sede, Las Vegas. División, peso crucero. Títulos en juego, AMB y OMB. Ya no hay interpretaciones ni especulaciones. Hay consecuencias reales. Para Ramírez, una defensa de alto riesgo ante un rival que llega con potencia y atención mediática. Para Benavidez, la prueba más dura de su carrera. Ganar títulos mundiales fuera de su división natural y demostrar que su físico y su boxeo pueden sostenerse al máximo nivel. Y el impacto no termina ahí. Si Benavidez vence, su nombre se proyectará como amenaza real en 2 divisiones y su eventual cruce con Dimitri Bivol se volverá inevitable. Si Ramírez gana, cerrará esa narrativa de raíz y consolidará su figura como el muro del peso crucero. Por eso esta pelea importa, no por el ruido, sino por lo que define. Las palabras ya cumplieron su función. Ahora, como siempre en el boxeo, será el ring el que dicte la verdad final. En aquellos días previos al anuncio oficial, cuando todavía no había comunicados ni fechas selladas, el ambiente alrededor de David Benavidez se volvió espeso, casi irrespirable, porque mientras el público solo veía sonrisas en conferencias y mensajes calculados en redes sociales, en los gimnasios se hablaba en voz baja de algo mucho más inquietante. Sparrings secretos, sesiones cerradas, sin cámaras, donde, según palabras del propio entorno, ocurrieron cosas que nunca llegaron a contarse del todo. Benavidez dejó caer pistas, medias frases, silencios demasiado largos. Y es ahí donde nace la pregunta incómoda. ¿Qué pasó realmente en esos asaltos? ¿Quién fue el primero en retroceder?
quien sintió por primera vez que el control se le escapaba de las manos. No se trata solo de golpes intercambiados, sino de miradas, de gestos, de la certeza íntima de que enfrente había alguien que no cedía un centímetro. En el mundo del boxeo, cuando un sparring deja cicatrices invisibles, el eco puede perseguirte durante meses. Ese eco fue creciendo a medida que se acercaba el momento de firmar, porque la verdadera pelea muchas veces no ocurre sobre el ring, sino antes, cuando la presión se filtra en cada decisión. En las negociaciones, mientras los contratos circulaban de mano en mano, la tensión psicológica alcanzó niveles que pocos se atreven a reconocer públicamente. Fuentes cercanas describen noches sin dormir, discusiones internas, cambios de humor repentinos. Y aquí la narrativa oficial se resquebraja. No siempre el que habla más fuerte es el que se siente más seguro. Cuando la tinta aún no estaba seca, alguien ya estaba cargando con el peso de una duda profunda. ¿Era el momento adecuado? ¿El rival correcto? En ese juego mental, cada silencio era una amenaza y cada sonrisa, una máscara cuidadosamente ensayada. La discusión se vuelve aún más peligrosa cuando entra en escena la diferencia brutal entre las 175 y las 200 libras, porque subir al peso crucero no es un simple ajuste en la balanza, es un cambio de universo. A 200 libras los errores no se perdonan. Un retraso de medio segundo, un paso mal calculado, y el castigo puede ser definitivo. Los golpes llegan más pesados, los cuerpos resisten distinto y la fatiga se cobra facturas impagables. Los entrenadores lo saben, los boxeadores lo sienten, aunque no siempre lo digan en voz alta. En ese terreno, la experiencia se vuelve un arma tan letal como la potencia, y la adaptación es una carrera contrarreloj donde no hay margen para el aprendizaje lento. Cada round es una prueba de supervivencia. Y entonces surge la pregunta más incómoda de todas. ¿Está Benavidez apostándolo todo a la vez? El sueño de conquistar 2 divisiones, de desafiar los límites propios y ajenos, puede leerse como una jugada maestra, una demostración de ambición pura. Pero también puede ser una trampa silenciosa. Porque el cuerpo tiene memoria, y la mente también. Saltar entre categorías, ajustar rutinas, modificar estrategias y enfrentar rivales con naturalezas físicas tan distintas, exige una precisión casi quirúrgica. Un pequeño error en el cálculo puede transformar la gloria en arrepentimiento. ¿Es un plan genial diseñado para hacer historia o una apuesta tan alta que no admite marcha atrás? Lo cierto es que, detrás de cada declaración pública, hay una lucha interna que no se ve. El boxeo no solo se gana con los puños, sino con decisiones tomadas en la penumbra, lejos del aplauso. Y mientras el público espera el campanazo inicial, la verdadera batalla ya ha dejado marcas profundas, invisibles, pero determinantes, porque cuando se cruzan ambición, presión psicológica y el riesgo extremo de un cambio de peso, el desenlace nunca es simple. Y quizá, cuando finalmente suene la campana, ya sepamos quién empezó a perder mucho antes de subir al ring. Zurdo Ramírez entra a este combate con una ventaja que muchos reducen erróneamente a la etiqueta de local, pero que en realidad va mucho más allá de un simple lugar o del calor del público. Su verdadero territorio no es la arena ni el país, es su propio cuerpo. Un físico trabajado para resistir guerras largas, una estructura pesada que no se descompone con el paso de los asaltos, y una memoria de combate forjada en noches donde otros ya habían bajado los brazos. Benavidez, acostumbrado a imponer ritmo y presión desde el inicio, nunca ha tenido delante a un rival que combine tamaño, temple y experiencia de esta manera. Zurdo no se precipita, no se desordena, no se asusta cuando la pelea se vuelve incómoda. Ese es su hogar. La capacidad de mantenerse entero cuando el combate deja de ser vistoso y se convierte en una prueba de supervivencia. Y es ahí donde el duelo adquiere un tono casi inquietante. Porque si la pelea se estira, si los rounds pasan y el sudor pesa como plomo, la pregunta deja de ser quién conecta más golpes y se transforma en algo mucho más crudo. ¿Quién soporta mejor el castigo invisible? Benavidez es un depredador de ritmo alto, un boxeador que ahoga a sus rivales con combinaciones constantes, obligándolos a retroceder y a gastar energía defendiendo. Pero mantener esa presión durante 12 asaltos contra un hombre que no se quiebra mentalmente puede convertirse en una trampa. Cada ataque fallido, cada empuje que no logra romper la muralla, empieza a cobrar factura en los músculos y en la respiración. Zurdo, por su parte, no necesita ganar cada intercambio. Su estrategia se construye sobre la paciencia y el desgaste progresivo. Deja que el rival trabaje, que se exponga, que se frustre. Y cuando el combate entra en los asaltos finales,
Cuando las piernas ya no responden igual y la mente busca oxígeno, es cuando su peso y su experiencia comienzan a sentirse como una losa. La discusión entre expertos es feroz. ¿Romperá primero la presión constante de Benavides, o será la masa, la calma y la resistencia de Zurdo lo que termine aplastando al agresor? No es una pregunta menor, es el corazón mismo del combate. Si llegamos al último round, el escenario es casi cinematográfico. Dos hombres exhaustos, con el orgullo por delante del cansancio, obligados a decidir entre seguir atacando o simplemente sobrevivir. Benavides, acostumbrado a dominar, podría verse ante el espejo de su propio estilo. Un ritmo que ya no intimida. Unos golpes que pierden filo. Zurdo, en cambio, puede encontrar en ese instante la confirmación de su plan, la prueba de que resistir también es una forma de vencer. En ese punto no se trata de fuerza bruta, sino de quien conserva claridad cuando el cuerpo pide tregua. Y mientras todo esto ocurre, hay un tercer protagonista que observa en silencio, Dmitry Bivol. Cada movimiento, cada ajuste táctico, cada señal de debilidad o fortaleza es analizada con precisión quirúrgica. Para Bivol, este combate no es solo un espectáculo ajeno, es un laboratorio. Si ve que la presión incansable de Benavides logra doblegar a un hombre grande y resistente, su percepción del riesgo cambia. Pero si Zurdo demuestra que el tamaño, la paciencia y la experiencia pueden neutralizar a un agresor de élite, entonces las prioridades se reordenan. El resultado de este enfrentamiento puede alterar por completo el mapa de decisiones de Bivol, no solo en términos de a quién enfrentar, sino de cómo prepararse mental y físicamente para el próximo desafío, porque en el boxeo de alto nivel, cada pelea es un mensaje. Y esta, cargada de tensión, desgaste y estrategias opuestas, promete ser un mensaje tan claro como inquietante para todo el peso semipesado. Cuando un hombre decide reclamar el trono y otro jura defenderlo hasta el último aliento, el aire se vuelve irrespirable. No hay espacio para el titubeo ni para la duda, porque cada segundo pesa como una sentencia. En ese cruce de miradas cargadas de historia y ambición, la pregunta flota con filo de cuchilla. ¿Existe margen para el error o el destino ya ha elegido a quién caerá? El silencio previo no es calma, es amenaza pura. Un pulso invisible que late en las sienes de ambos, recordándoles que la gloria nunca se concede, se arranca. El aspirante avanza con la convicción de quien ha pasado demasiado tiempo esperando. Sus pasos no buscan permiso, buscan dominio. Ha construido su fe golpe a golpe, sacrificio tras sacrificio, y sabe que la oportunidad no vuelve a llamar. Frente a él, el reino sonríe. Sabe que el trono no se hereda por respeto, se conserva por miedo. Cada gesto suyo es una advertencia, cada movimiento una lección aprendida en noches largas, bajo luces implacables, cuando la presión rompe a los débiles y forja a los que resisten. Aquí no se compite, aquí se sobrevive. El choque no es solo físico, es una colisión de destinos, la ambición del retador contra la memoria del campeón, el hambre contra la experiencia. En ese instante, el pasado no protege y el futuro no promete. Solo existe el ahora, brutal y definitivo. Un error, un parpadeo, un cálculo mal hecho y todo se derrumba. La multitud siente la electricidad en la piel, porque entiende que está presenciando algo más que una disputa. Es un juicio sin apelación, donde cada decisión se paga al contado. Y así la pregunta queda suspendida como una sombra. Cuando dos voluntades se niegan a ceder, ¿puede alguien salir ileso? Tal vez no. Tal vez el trono exige un precio que solo se paga con sangre, sudor y caída. Porque cuando el poder se defiende y se asalta al mismo tiempo, no hay empates posibles. Solo un hombre quedará en pie, y otro aprenderá, en silencio, lo que significa tocar el abismo. Si has llegado hasta este punto del video, es porque no buscas solo resultados ni resúmenes rápidos. Buscas entender por qué ocurren las peleas, qué hay detrás de cada decisión y qué se juega realmente cuando dos boxeadores suben al ring. Este canal existe exactamente para eso, para analizar el boxeo con profundidad, sin gritos, sin sensacionalismo y sin subestimar la inteligencia del espectador. Aquí hablamos de estrategia, psicología, presión, legado y riesgo real, de lo que no siempre se ve en las cámaras, pero define las carreras. Si este tipo de contenido te aporta, si disfrutas los análisis largos, las historias bien contadas y el boxeo explicado con respeto y contexto, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita.
Cada suscripción nos permite seguir creando videos como este, investigando a fondo y llevando el debate más allá del golpe final. Gracias por estar del otro lado, por escuchar hasta el final y por formar parte de una comunidad que entiende que el boxeo no empieza con la campana, empieza mucho antes.